Hola a todos y bienvenidos a la Iglesia Bíblica Bautista La Misión. El servicio empezará en contados minutos, por lo cual te recomendamos lo siguiente. Primero, dedica este espacio exclusivamente para escuchar y aprender la palabra del Señor. Procura dejar las distracciones lejos de ti para que puedas ofrecer este tiempo a nuestro buen Dios. Segundo, comparte este enlace con tus amigos y familiares para que la palabra del Señor sea esparcida por el mundo. Tercero, alista tu Biblia y agenda para tomar nota del estudio que se realizará. Recuerda que todos somos una familia aunque no estemos presencialmente juntos. Si deseas acompañarnos, en la descripción de este video encontrarás la dirección y número de contacto. La Iglesia Bíblica Bautista La Misión les envía un fuerte abrazo y estamos atentos a todos sus comentarios. El título del estudio de esta mañana es «Hay poder en la Biblia». La palabra de Dios. La palabra Biblia viene del griego que significa los libros o los rollos. Palabra significa hablar, expresar, manifestar un pensamiento o un deseo. En la Biblia, Dios nos habla, nos expresa su pensamiento, sus deseos, su voluntad. Es la revelación escrita de Dios para el hombre. En los 66 libros que está compuesta, 39 del Antiguo Testamento y 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, Dios nos revela la creación de la naturaleza, los cielos, la tierra y del hombre. También nos revela el pecado y la caída del hombre. Nos revela su juicio divino por el pecado, pero también nos revela su plan de salvación para el hombre por medio de su unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Nos revela el sacrificio de su Hijo para redimirnos, justificarnos delante de Él. Y toda la palabra de Génesis a Apocalipsis es cristocéntrica, se basa en Cristo Jesús. Dios nos revela también su bondad, su paz y su justicia. Nos revela el Espíritu Santo para que nos ayude a entender su palabra y que nos enseñe y nos guíe a caminar por medio de esa palabra. También nos revela todos sus atributos y nos revela también a Satanás, los ángeles caídos, y nos revela las promesas y el futuro para nosotros, sus hijos espirituales, ¿sí? Y aquí está hablando de los hijos espirituales, y todo nos lo revela por medio del Espíritu Santo. Entonces la misma palabra nos identifica tres clases de hombre: el hombre espiritual, el hombre carnal y el hombre natural. Y tenemos que ir a su palabra para que Él nos muestre esas tres clases de hombre, para poder entender su palabra. Primera de Corintios 2, 14, 16. Verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La palabra de Dios tenemos que discernirla espiritualmente, si no, no la vamos a entender. Y el hombre natural es el incrédulo, es el que no tiene esperanza, es el que dice: comamos y bebamos que porque mañana moriremos, y después de muertos, ¿qué? No tiene esperanza. Ese es el hombre natural, el incrédulo. Eso está revelando la palabra. Verso 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, y ese es el verdadero hombre espiritual, el que tiene la mente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que entrar ahora al capítulo siguiente, porque ahí termina el capítulo 2. Entonces, capítulo 3, verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí ya nos está revelando al hombre carnal,
El hombre carnal es el que recibe el conocimiento de Dios, pero que no crece, no madura en el espíritu. Dice el versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y andáis como hombres? Este es el hombre carnal, que no crece, que no madura espiritualmente. Ahora, suponemos que todos que estamos aquí somos espirituales. Entonces podemos continuar ahora sí con la revelación de Dios. Primera de Corintios 2, versos de 10 al 13. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, y vemos que ahí espíritu del mundo está en letra pequeña, no en mayúscula, ¿sí? Sino el espíritu mayúscula, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu en mayúscula, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces tenemos que tener ser el hombre espiritual para entender la palabra de Dios, para entender su revelación, lo que Él quiere que aprendamos de Él. Y todo esto nos lo da Dios y podemos recordar 1 Timoteo 6:7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Todo, absolutamente todo proviene de Dios. Y esto es uno de los principales regalos espirituales que Dios nos da, su palabra. Recordemos Efesios 1:3 que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Salvador Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, pero en Cristo. En Cristo recibimos todas las bendiciones espirituales de Dios, y esta es su palabra. Entonces, cuando podemos entrar ahora a segunda de Pedro, que fue el inicio del servicio, del versículo 19 al 21, que dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, y este es un llamado, hermanos, para que entonces en esta mañana estemos atentos a la palabra de Dios. Como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, cuando no tenemos el entendimiento, la antorcha alumbra, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando dice tenemos, también dice tenemos es porque es nuestro. Cuando uno dice yo tengo este carro, tengo esta casa, es porque es mía. Y es la palabra. Es el regalo más grande que Dios nos ha dado. Debemos comprender eso que es grande. Esa es la bendición espiritual más grande, su palabra. ¿Sí? Y para poder entender qué es la voz de Dios, nos tenemos de ir también al contexto de estos 3 versículos. Entonces vamos a segunda de Pedro 1, versos 16 al 18, que es la transfiguración del Señor Jesús, cuando fue glorificado por Dios Padre en presencia de Pedro, Jacobo y Juan. Y aquí está dando el testimonio Pedro de lo que vio. Es un testimonio directo, él lo vio con sus propios ojos. Y él dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Y qué dice Pedro? Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y ahora nosotros estamos recibiendo esa voz
escrita aquí en su palabra. Es la voz de Dios. Por eso dice, tenemos la palabra profética más segura. Y teníamos que ir a este contexto para entender qué es la voz de Dios. Entonces, tenemos que ir a más o menos a 7 pasos para entrar en la palabra de Dios. El primer paso es amar la palabra de Dios. Y aquí hay un cuestionamiento, una pregunta personal para nosotros. Si amamos la palabra de Dios, uno hace lo que ama, ¿sí? Por eso es que los alimentos a las mamás les quedan muy sabrosos porque lo hacen con amor, ¿sí? Entonces nosotros debemos amar la palabra. Si no amamos la palabra, entonces una pregunta personal, ¿cuántas veces fuimos esta semana a la palabra de Dios? Si no fuimos a la palabra de Dios, no estamos amando la palabra de Dios. Por eso el Señor en su palabra, en el Salmo 119, es el salmo más largo de toda la Biblia. Tiene 176 versículos y todos, absolutamente todos, hablan de la palabra de Dios. Y por eso en este estudio vamos a ver varios versículos de ese salmo. El versículo 97 dice, oh, está la exclamación, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Cuando amamos a nuestras esposas, o las amamos, porque tenemos que amarlas, ¿sí? Entonces, perdone que dije tiempo pasado, pero tenemos que amar a nuestras esposas y es la orden de Dios. Pensamos todo el día y tenemos que estar pensando en ellas todo el día. Es nuestra meditación. Así tiene que ser la palabra si la amamos. Y el versículo 140 del Salmo 119 dice, sumamente es pura tu palabra y la ama tu siervo. Segundo paso, leer la palabra de Dios. Exactamente, si no amamos la palabra de Dios, no la estamos amando, ¿sí? ¿Y para qué leemos la palabra de Dios? Para conocer a Dios y a su Hijo unigénito. Entonces podemos ir a Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el que tú has enviado. Tercer paso, desear la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para la salvación. Este es el poder de la palabra de Dios. Nos da el crecimiento. Y el Salmo 119, verso 131. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. El salmista deseaba los mandamientos. Cuarto paso. Regocijarme en la palabra de Dios. Regocijo es una acción que permite expresar satisfacción o gozo. El concepto también se emplea para nombrar a la alegría y a la felicidad. Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Y el verso 47 del Salmo 119 dice, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Y aquí cierra esto porque es amar la palabra de Dios, regocijarse en su palabra. Quinto paso, meditar en la palabra de Dios. Meditar es pensar. Es considerar el asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo y formarse sobre ello una decisión y tomar una decisión. Es dejarnos guiar por Dios. Es importante recordar que la lectura de la Biblia no es suficiente. También tenemos que meditar en su palabra y escuchar en el momento que Dios nos habla a los corazones. No es leer, es saber qué nos está hablando Dios. Si es el alimento espiritual, ¿qué pasa si uno
se come una papa entera, se atora, ¿sí? Tenemos que esmenuzarla, masticarla. Así, por eso el Jeremías dice que la probé, que fue alegría para mi corazón. Las comí, comió la palabra. El verso 15 del Salmo 119. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. El verso 27 del Salmo 119. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. O sea, debemos meditar en la palabra. Sexto paso, estudiar la palabra de Dios. ¿Qué significa estudiar? En el diccionario dice aplicar la inteligencia o ejercitar el entendimiento para adquirir el conocimiento de una cosa y aprender de memoria. Y tenemos varios sinónimos. Dice aplicarse, aprender, buscar, dedicarse, ejercitarse, examinar, instruirse, investigar, meditar, observar, prepararse, tantear. Y curioso, encontré solamente un antónimo, embrutecerse. Entonces, para estudiar la Biblia no es tener un libro al azar. Hay que analizar bien el pasaje. Podemos hacer un estudio de personajes, por ejemplo, Moisés, o de temas como, por ejemplo, dones del Espíritu Santo. Y no hay disculpas. Ahora en este tiempo se facilitan muchos medios. Tenemos Biblias de estudio, concordancias, tenemos diccionarios bíblicos y internet. Y si no, y Dios nos da el discernimiento. Sabemos que por internet es propaganda de muchas cosas también, pero Dios nos da el razonamiento para entender qué es lo bueno que podemos aprovechar de eso. Entonces Dios provee todo. Segunda de Timoteo 2:15 nos dice, procura con diligencia, o sea, con rapidez, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra, de verdad. Y aquí viene el último paso, que es un paso muy importante, obedecer la palabra de Dios. Entonces, el amar, leer, desear, regocijarnos, meditar, estudiar la palabra de Dios, nuestro Padre Celestial en su gracia, nos ayuda por medio del Espíritu Santo a obedecer su palabra y a hacer su voluntad. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Me dice ese gozo de que el Señor venga y haga morada en nosotros. También tenemos Primera de Juan 2, verso del 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad, o sea, la palabra de Dios no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo sabemos cómo anduvo el Señor Jesús? Yendo a su palabra. ¿Sí? La palabra de Dios es la fuente de la felicidad. Y lo vamos a ver en Santiago 1:16, del 16 al 25, que dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, y esta palabra desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia, ¿sí? Y Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse.
porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Lo que nosotros hagamos sin Dios no somos nada. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada que ya está en nuestros corazones, la cual puede salvar vuestras almas. O sea, es el poder de la palabra de Dios. Puede salvar nuestras almas, ¿sí? Y cuando dice toda inmundicia, está hablando del mundo, ¿sí? Y es la maldad que abunda en el mundo. Y por eso recordemos 1 Juan 2, 15, 17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y nos dice qué es lo que hay en el mundo, porque lo que hay en el mundo es los deseos de la carne, y desafortunadamente eso es lo que abunda. Cuando el Señor nos muestra las listas de los pecados, siempre están primero los pecados de la carne. Los pecados, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y si estamos en la palabra de Dios, es la palabra de Dios la que nos hace permanecer para siempre con el Señor. Dice, pero sea hacedores, volvemos al versículo 22 de Santiago, pero sea hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dice el 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, y este espejo es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando vamos a la palabra? El hombre se va y se olvida de cómo era, ¿sí? Pero el que se considera a sí mismo, se va y luego se olvida cómo era. Pero más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de ella, será bienaventurado en lo que hace. O sea que es feliz. Y a eso es lo que nos da el Señor, la felicidad por medio de su palabra. Y ahora sí podemos entender el Salmo 1, capítulo 1 al 4, que dice, bienaventurado, sea feliz, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día, de noche, y será como árbol plantado junto a aguas, que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae, y que todo lo que hace prosperará. Entonces, este es el secreto de la felicidad, la palabra de Dios. Está la clave. Diferente a lo que ofrece el mundo. Aunque hay cosas que ofrece el mundo que son bendición de Dios. Recordemos que tenemos las bendiciones espirituales, son todas. Y Dios en su sabiduría, Él sabe por qué no nos da las bendiciones todas materiales. La última camioneta, la casa de un conjunto cerrado, todo eso, Él sabe por qué no nos la da. Pero las bendiciones espirituales las tenemos todas. ¿Qué ofrece el mundo? Salud, dinero y amor. Y sí, parte de ellas son bendiciones de Dios. La salud no la da Dios, el dinero también, el amor. Pero desafortunadamente cuando está el hombre no concuerdan, porque puede tener mucha salud pero no tiene amor ni dinero, o tiene dinero y no tiene amor o de salud. Entonces ahí está la verdadera felicidad, la encontramos en la palabra de Dios. Seguimos. Entonces vamos a ver las características de la palabra de Dios. Y tenemos que ir a 2 de Timoteo 3:17, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ya está hablando del hombre de Dios, el hombre espiritual que estamos hablando, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y este pasaje de la palabra de Dios es fundamental para comprender la identidad y el uso de la Biblia. Cuando dice la palabra que toda la escritura es toda, son los 66 libros, los 39 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. ¿Qué significa testamento?
Testamento es la última voluntad que una persona deja a sus herederos. El Antiguo y Nuevo Testamento es lo que Dios nos deja a nosotros. Y estos testamentos dan el testimonio de Dios, que Él es el que está hablándonos. Por medio de profetas y apóstoles, Dios nos está comunicando su verdad en la Biblia. En segundo lugar, está la idea de un pacto. En el griego que fue escrito el Nuevo Testamento, pacto significa que es un acuerdo entre dos o más personas, ¿sí? Y Dios está haciendo un pacto con su pueblo aquí en la tierra. Y está expresando este pacto por medio de su palabra. Podemos decir que el Antiguo y el Nuevo Testamento son las expresiones de ese pacto de Dios con su pueblo, en este caso con nosotros, sus hijos. Es inspirada por Dios, quiere decir que es respirada por Dios, es exhalada por Dios. En algunas ocasiones Dios le dijo a los escritores del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento qué debían escribir exactamente, ¿sí? Pero no existen escritores bíblicos inspirados, solo escrituras inspiradas. Tenemos que entender y diferenciar eso. Dios se identifica tanto con su palabra que cada vez que hablan las escrituras es Dios quien nos está hablando. Vamos a Jeremías 36:2 y vemos aquí Dios dando una orden a Jeremías de escribir. Le dice el Señor a Jeremías en 36:2: toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones. Desde el día que comencé a hablarte de los días de Josías hasta hoy. También lo vemos en Apocalipsis 14:13, cuando le dijo al apóstol Juan, y el apóstol Juan da ese testimonio, dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Dice el Espíritu, lo está diciendo en mayúscula, el Espíritu Santo. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Es tremendo, por eso Pablo decía que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice que los que mueren en el Señor son bienaventurados. Entonces, dice aquí que nos sirve para enseñar. También se puede traducir doctrina y se refiere a la instrucción divina que Dios nos da para que cómo andamos en nuestro diario caminar. El Salmo 119, 104 nos dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Eso es lo que nos evita caer en pecado, ¿sí? Por ejemplo, a los que son amigos del adulterio. Hebreos, no me acuerdo el trato 14:12, donde dice que honroso sea el matrimonio sin mancilla, pero los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Imagínense, está hablando de los fornicarios y adúlteros. Yo creo que todos sabemos qué es un fornicario y qué es un adúltero. Los juzgará Dios. Y también dice en Hebreos: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En segundo lugar está, bueno, seguimos, entonces, dice también que toda la escritura es útil para redarguir. Redarguir significa amonestar, convencer, reprender. La palabra de Dios nos reprende de nuestras conductas erróneas o creencias equivocadas. Las escrituras exponen todo pecado a la luz al fin de que pueda ser tratado mediante la confesión y el arrepentimiento. Toda la escritura es útil para corregir, es decir, para arreglar y para poner en orden las cosas en nuestra vida. Toda la escritura es útil para instruir, dice la palabra. Este término está relacionado con la disciplina, es decir, en pensar y actuar de acuerdo a la voluntad de Dios.
¿Con qué propósito? Lo está diciendo la parte final del versículo de Timoteo, que seamos perfectos, ¿sí? A fin de que el hombre sea perfecto. ¿Para qué? Para buenas obras. Entendiendo primero esto, que las obras no son de nosotros, sino de Dios. Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces la perfección viene de Dios. Recordemos siempre que nada hemos traído a este mundo y que sin duda nada podremos sacar, y por eso podemos ir a Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, es Dios el que nos hace perfectos. Porque el Señor también dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos también Hebreos 13 del 20 al 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, o sea, el poder que tiene Dios, tiene también el poder para que el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora a analizar que la palabra de Dios es el alimento espiritual. Tenemos que, ¿cómo está compuesto nuestro ser? Y la palabra de Dios nos lo dice en 1 de Tesalonicenses 5:13, que dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepresible para la venida del Señor Jesucristo. Está identificando nuestro ser tripartito. Y eso es lo que nos diferencia de los animales. Los animales son bipartitos, cuerpo y alma, ¿sí? El animal siente, como alma siente, pero no vemos de pronto un congreso de vacas buscando la palabra de Dios, ¿sí? Y nunca lo vamos a ver, si no estaríamos conformándonos como ¿cómo se llama? La evolución, ¿sí? Estaríamos viendo o nos estaríamos transformando, y eso no es así. Entonces ahora vamos a ver la opinión que tiene también Dios. Entonces ese es el alimento que para la parte espiritual. Entonces, como nuestra parte carnal necesita de alimento, desayuno, almuerzo, comida, vitaminas, proteínas y minerales en un nivel balanceado, también en la parte espiritual necesita de ir a la palabra de Dios, de ir a la oración. Congregarse es fundamental, porque eso es el alimento espiritual y es el querer de Dios. El Salmo 138:2 en su parte segunda dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Entonces aquí, teniendo en cuenta que no hay nada más grande que Dios, su nombre, su palabra, para Él no hay nada más valioso. Y habiendo visto ya la posición que Dios da a su palabra, podemos entender ahora sí Mateo 4:4, donde el Señor Jesús dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y era tanto el amor de Dios con su pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, que Él les dice en Deuteronomio 8:3, y te afligió, y te hizo tener hambre, para que entendiera el hombre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ese entendimiento tiene que ser en esta mañana para nosotros. Esa es la verdadera vida. Por eso 1 de Pedro 2:2, volvemos a leerlo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación, para vivir. Entonces necesitamos comer la palabra en nuestra parte física y en la parte espiritual, la palabra de Dios. Así como los recién nacidos no pueden vivir sin la leche, así tampoco nuestras vidas sin la palabra de Dios. Vamos a leer en Juan 18:33 al 38, y es Jesús ante Pilato.
¿Qué hablaron ellos? Juan 18, del versículo 33 al 38. Jesús ante Pilato. Entonces, versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros por mí? Pilato le respondió: ¿soy acaso yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido. He venido al mundo para dar testimonio a la verdad, a esa verdad que es la palabra de Dios. Cristo vino a dar ese testimonio. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Y cómo vamos a oír la voz del Señor? Yendo a su palabra, meditando en ella, estudiándola, leyéndola, amándola, regocijándonos en su palabra. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo: yo no hallo en él ningún delito. Entonces Pilato, ¿qué le preguntó? ¿Qué es la verdad? Y esta palabra es también para nosotros en esta mañana, que Dios nos revele. ¿Qué es la verdad? La respuesta está en Juan 17. Podemos leer el verso 14 que dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y Juan 17, 17, santifícalos con tu verdad, tu palabra es verdad. Esa es la verdad. La palabra de Dios es verdad. La Biblia, siendo la palabra del único y verdadero Dios, es verdad sobre la cual podemos fundamentar nuestras vidas sin temor a ser decepcionados. Y esta palabra se halla de Jesucristo, que Él es el camino y la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino solo por Él. Esa verdad es la salvación que Él logró, la justificación por medio de su muerte y la redención. Es esa palabra que dice que si confiesas al Señor Jesús y creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No se trata solo de una frase positiva, no es otra palabra religiosa, es la verdad. Si la haces, serás salvo. Y si no, seguramente continuarás sin salvación. La verdad es verdad. No la podemos cambiar ni alterar. Es inalterada. Solo la podemos aceptar o rechazar. En cambio, la mentira tiene 1000 facetas. Cientos de ideologías, filosofías, religiones van por ahí alegando el lugar de nuestras mentes siempre han existido desde la creación del hombre. Satanás es padre de mentira. Y el hombre actualmente necesita actualizar esas teorías y estar de acuerdo al tiempo. Si fuera verdad, no necesitarían de actualizarse, sencillamente sería eso. La palabra de Dios es la única verdad, es la única que tiene duración eterna. Y ella misma nos lo revela. Leamos primera de Pedro 1:23. Dice la palabra de Dios: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino la de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios, siendo verdad y respaldada por un Dios que no cambia, es ciertamente el fundamento más seguro para nuestras vidas y lo único de lo cual podemos aprender sin temor a que nos fallen. Ahí la importancia de amar, leer, regocijarnos, estudiar, meditar en la palabra, obedecer la palabra de Dios, entendiendo que la Biblia, la palabra de Dios, fue dada directamente por revelación de Él y Él no cambia. Que cualquier alteración, agregado o supresión o distanciamiento en general degradan la palabra de Dios y hacen que no sea palabra de Dios, sino interpretaciones de hombre.
Entonces podemos volver otra vez a 1 de Pedro 1, 20, 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es sagrada y no debe ser alterada. Deuteronomio 4:2. No añadirás a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos que Jehová vuestro Dios yo os he ordenado. No hay que ni agregar ni quitar a la palabra. Tuve la oportunidad, la ocasión una vez de ver una predicación de una cura que salía en televisión, y estaba en la predicación y él se centró en Juan 14:6, pero partió, no la dijo completa. ¿Por qué? Porque no le convenía a la Iglesia Católica esto. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y paró ahí, porque no convenía. Fue quitada palabra. Proverbios 35:6 dice, toda la palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprendas y seas hallado mentiroso. Todo lo que el hombre quite o añada a la palabra es mentira y acarreará juicios de Dios. Y vamos a Apocalipsis 22, 18, 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora vamos a ver que la palabra de Dios es pura. Y es una de las características que la verdad tiene, por definición, es pureza. Entonces la pregunta sería, ¿es pura la palabra de Dios? Sí. ¿Y cuánto? La palabra de Dios dice también cuánto es pura la palabra. Y vamos al Salmo 12:6. Las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Entonces la palabra de Dios no tiene impureza, no es una palabra a la que tengáis que disculpar por sus errores, ni necesita ser refinada antes de usarse, porque es totalmente inerrante e infalible. No tiene errores, nunca falla. Purificada 7 veces. El significado, ya sabemos de lo que significa el número 7 en la Biblia. Significa aquello que llegará a ser perfecto o pleno. Es por esto que no puede ser más pura la palabra de Dios. Su pureza, perfección y exactitud verdaderamente refleja la pureza, perfección y precisión de su autor, Dios. Por eso el Salmo 19:7 nos dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y la palabra de Dios es la fuente de gozo. Ya hemos visto varias características de la palabra de Dios, sin embargo, la lista no termina aquí. Seguimos con el Salmo 119, verso 162. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Y ahí mismo en el Salmo 119, el verso 14, me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. Regocijo y gozo, según el diccionario, son una emoción de alegría intensa y placentera causado por algo que nos gusta mucho. Y eso debemos hacer con la palabra, además de amarla, tiene que gustarnos. Despojo es sinónimo de descubrir un botín, más que toda riqueza, dice. Mucha gente trata de encontrar el gozo mediante el poseer grandes cantidades de dinero. Sin embargo, como vimos, no se puede sobrevivir solo de pan y dinero. No es suficiente comprar estos ingredientes. Está realmente comer la palabra de Dios. La palabra de Dios, aparte de todas las cosas que hemos visto, también trae gran regocijo, como vimos
traía la felicidad, gran regocijo. De hecho, trae tanto gozo como aquel que encuentra un gran tesoro. No necesitamos ganar la lotería para tener un gozo, necesitamos ir a la palabra de Dios. Y para ir a la palabra de Dios ya sabemos que tenemos que amarla. Y perdone que redurgamos cada ratico en esto, amarla, desearla, leerla, estudiarla, meditarla y sobre todo obedecerla. Creer y guardarla en nuestro corazón. Recordemos que el Señor Jesús dijo en Mateo 13:44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo en el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La palabra de Dios es el mapa o plano para encontrar este tesoro, que es el reino de los cielos. Ese es nuestro final, que tenemos que llegar allá. Entonces, aquí el Señor que nos estaba enseñando que la palabra tenemos que tener gozo y prioridad. Dale primero. Entonces aquí la palabra de Dios nos enseña a dar prioridad a Dios, buscando su palabra y hacer su voluntad, obedecerle y servirle. Podemos hacernos una pregunta personal para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo más importante para mi vida en este momento? Personas, objetos, estudio, animales, dinero. ¿Qué es lo que está de primero? Cualquiera de estas cosas pueden quitar a Dios de la prioridad. Y el Señor, y cuando estemos en la presencia del Señor, no nos van a pedir los títulos, ni la declaración de renta, seguro. Necesitamos conocer y creer y obedecer la palabra de Dios. Primero entender que el hombre por sí mismo es incapaz de conocer verdaderamente a Dios debido a su pecado. Y la palabra de Dios nos lo revela en Romanos 3. Vamos a Romanos 3, del verso 9 al 20. Parece largo, pero no es tan largo. Romanos 3, del verso 9 al 20 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. Cuando dice aquí de judíos y gentiles, está hablando de todo el mundo. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda la boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, leyendo Romanos 3, de 9 al 20, Dios nos muestra que el hombre por sí mismo es incapaz de conocer verdaderamente a Dios debido a su pecado, y que ninguno alcanza a tener la santidad requerida para tener la comunión con Dios. Y Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A menos que aceptamos y recibamos la promesa del sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Así que para conocer verdaderamente a Dios, primero debemos recibirlo en nuestras vidas. Y podemos entender Juan 1, del 11 al 13, que dice: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, al ser engendrados por la voluntad de Dios, podemos entender que el Señor Jesús, cuando estaba con Nicodemo, cuando le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y podemos entender también de Efesios 2:1, el amor de Dios cuando dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios y la revelación,
con un nacimiento nuevo. Ese nacimiento vivo es un cambio total de la vida que teníamos antiguamente. Y el Señor Jesús vino a darnos la vida, al ofrecerse Él mismo como un sacrificio para nuestros pecados y para que no nos privásemos de conocerlo a Él, ¿sí? Y de conocer a Dios. Una vez que hayamos aceptado recibiendo esta verdad, podemos comenzar a conocer verdaderamente a Dios de una manera personal. Uno de los siguientes claves en esta jornada es entender que la Biblia es la palabra de Dios y es su revelación de Él mismo, de sus promesas, su voluntad. Y la Biblia es la carta de amor escrita por un Dios amoroso para nosotros, que nos creó para que lo conozcamos íntimamente. Y podemos volver a Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo, el que tú has enviado. ¿Y qué mejor manera de conocerle y saber acerca de nuestro Creador que sumergirnos en su palabra? Pablo lo entendía y escribe a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Timoteo sabía la palabra de Dios de sus niñez, y esto es un llamado para nosotros, para que le enseñemos a nuestros niños la palabra de Dios. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora, no es suficiente conocer a Dios, hay que creerle y como resultado de esto obedecerle. Santiago 2:19 nos dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien lo haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿Satanás conoce la Biblia? Conoce. ¿Pero obedece la palabra? No la obedece. Y por eso vemos que inclusive en muchas de nuestras universidades hay cátedras de teología, filosofía, pero ¿creen? No creen. Cuando realmente crees en la Biblia, entonces te lleva a la acción. El creer no es un sentimiento pasivo, es un sentimiento de acción. Creer es mucho más que reconocimiento intelectual de lo que se está escrito es verdad. Esto nos está enseñando para que no lo tomemos también religiosamente, sino que es la palabra de Dios hablándonos. Creer también es más bien tener una confianza de que la Biblia es inspirada por Dios. Creer también es tener la seguridad de la convicción de que Dios vive y que está activo y que está muy interesado por mí hoy. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le busquen. Cuando Él dice galardones, son premios. Todo lo que no en vano nos vamos a acercar a la palabra de Dios. Recordemos que produce felicidad, gozo, alegría. Ahora vamos a ver el testimonio que Dios da de su palabra. Testimonio es la declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho. El testimonio de Dios en su revelación de Él, la historia de la creación, su pensamiento, el futuro del hombre revelado por Dios en su palabra. El testimonio de Dios es verdad. Existe el testimonio de Dios, el testimonio de Satanás, que influye en el hombre. Y el testimonio del hombre. ¿Cuál es el testimonio del hombre? Yo creo, yo pienso, esto es así, esto es asá. Es el hombre el que. Y el hombre falla. Primera de Juan 5, 9, 10. Aquí nos vamos a hablar del testimonio. Dice Primera de Juan 5, 9, 10. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, y el Señor lo da en su palabra. Y recordemos que toda la Biblia es cristocéntrica. Verso 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, desafortunadamente, no tiene la vida. Por eso el Señor Jesús dijo en Juan 5, 24,
De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Y este testimonio lo vemos en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El Señor Jesús vino hace más de 2000 años y esta historia quedó partida en dos: antes de Cristo, después de Cristo. Cristo resucitó, miles y miles de testigos que han dado testimonio. Cristo resucitó y miles de testigos han dado testimonio con sus propias vidas durante todo ese tiempo. El mismo Pablo, Pedro, Esteban, muchos murieron en el circo romano o fueron apedreados. Y en este tiempo muchas personas también pierden su vida, sus hijos, sus tierras, posición social, y lo único que tienen que decir para que no suceda esto: Cristo es mentira, es una falacia. Pero tenemos el testimonio más poderoso, el cual es esta preciosa palabra, la cual dice de sí misma ser la palabra de Dios, la cual con toda claridad es respirada por Dios en sus 66 libros, ofreciéndonos salvación, diciéndonos que no es por obras, que no es por cumplir los requisitos de la ley, es por fe, sencillamente por fe. Si realmente en nuestro corazón creemos el testimonio de Dios, Dios en su gracia nos sella con el Espíritu Santo. Y Pablo lo entendía y por eso perseveraba en el testimonio de Dios, y lo que hablaba, lo hablaba, el testimonio dado por la palabra. Vamos a Hechos 26, 22, 23. Hechos 26, versículo 22, 23. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Está hablando conforme a la palabra. Que el Cristo había de padecer y ser primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Entonces, Pablo aquí hablaba conforme a la palabra de Dios. El apóstol Pedro también conocía y estaba convencido del testimonio de Dios. Lo vemos en Hechos 3, del 18 al 21. Verso 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde los tiempos antiguos. Y aquí está dando Pedro el testimonio también de la palabra de Dios. No podemos terminar este estudio de la palabra de Dios sin Hebreos 4:12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Al decir que la palabra de Dios es viva, es que está refiriendo a su origen divino. Es viva porque es real, porque proviene del único Dios verdadero, creador y sustentador de todo el universo. Es viva porque permanece efectiva y trascendente a pesar del paso de los siglos. La Biblia es revelante, trascendente, suficientemente completa y actual, sea la época de la humanidad donde vivamos, porque es la misma palabra de Dios, toda poderosa, revelante, de un Dios eterno e inmutable, que no cambia. El apóstol Pedro, al hablar de la Escritura a los creyentes destinatarios de su carta, les dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces la palabra de Dios permanece para siempre, y esta palabra es que por el Evangelio os ha sido anunciada. La Biblia es completa, está viva, no necesita de ningún alimento para poder cumplir con su propósito.
El Señor Jesús en Juan 6:63 dijo, el Señor dijo con respecto a sus palabras, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es viva para aquellas que con corazón dispuesto acuden a ella y no necesitan de nada adicional para ser efectiva. Es eficaz, que produce el efecto esperado. Cuando la Biblia dice que la palabra de Dios es eficaz, quiere decir que la palabra de Dios cumple efectivamente con los propósitos de Dios, porque proviene de Él y tiene su poder. Y lo vemos en Isaías 55, 10, 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega a la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que yo la envíe. Entonces aquí lo está diciendo el Señor, eso es lo que produce, es eficaz. Jeremías 23, 29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra. Entonces, definitivamente la Biblia contiene todo lo que necesitamos para nuestras vidas, para obedecer, agradar a Dios. Nosotros no solo podemos comprenderla completamente en todos sus aspectos, y nuestra comprensión de la Biblia de Dios va aumentando poco a poco si vamos a ella, según vamos creciendo y obedeciendo, y el Espíritu Santo que Dios nos da nos ayuda en este proceso. Y el Señor también coloca maestros cristianos dotados, aprobados para enseñar la sana doctrina. Y uno de los versos más claros sobre esta vitalidad y el poder de las Sagradas Escrituras, y nos está haciendo ese llamado Dios en esta mañana, si verdaderamente hemos entendido algo, dice Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual, también nosotros damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste y no como palabra de hombres, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Dice al terminar Hebreos 4:12, y es más cortante que toda espada de dos filos. Entonces recordemos que en tiempo que fue escrito, esto lo está diciendo en Hechos, y más o menos cuando escrito estaba el Imperio Romano. Entonces cuando un soldado romano se colocaba la armadura y tomaba con la mano izquierda el escudo y con la derecha la espada, la cual tenía doble filo, cortaba a ambos lados, el soldado debía tener mucho cuidado porque la misma espada podía ser un arma contra él. Entonces a nivel espiritual, la palabra de Dios no es una espada física, sino una espada espiritual. Y debemos saber usarla. Cada vez que utilizo la palabra de Dios, debo asegurarme que esté entrenado para saber usarla, porque ella misma me puede cortar a mí. La palabra de Dios corta hacia la audiencia como también hacia el predicador. Por eso Mateo 7:2 dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os seréis medido. Y Romanos 2:21 dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? Entonces, este es el fin de este estudio. Pero hermanos, el Señor Jesús dijo en Juan 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis mucha aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y realmente tenemos cada uno de nosotros situaciones difíciles, a veces que no podemos resolver, pero ahí está Dios en su palabra, ese Dios amoroso que nos dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, nunca te dejaré, siempre te sustentaré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia.
Cuando está ahí siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Esto nos implica conocer el amor de Dios tan grande que lo está diciendo en un tiempo presente, futuro, ¿sí? No está diciendo, recordándonos, yo te ayudé, ni te sustenté, siempre te sustenté, siempre te ayudaré. Es nuestro Dios y Él está ahí, en este presente y en el futuro de nuestras vidas. El estudio continuaba, pero seguía con 10 razones importantes para amar, desear, regocijarse, leer, estudiar, meditar, creer, obedecer la voz de Dios, su palabra. Entonces, la iglesia les quiere compartir ese estudio en un pequeño folletico que lo vamos a repartir al terminar el servicio, donde continúa estos 10 razones importantes para seguir esos 7 o 8 pasos de obedecer la palabra de Dios. Amado Dios, bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Qué bendición tan grande, Señor, que tú nos das, es escuchar tu voz, Señor. Pon en nuestros corazones, amado Dios, que estemos pendientes de escuchar tu voz, de amar tu palabra, de regocijarnos en ella, de conocerte a ti y a tu Hijo Jesucristo por medio de ella. Es tu revelación, Señor. ¿Qué podemos decirte? Solamente gracias, Papá Dios. En Cristo Jesús. Amén.